Iniciamos el curso de arbitraje. Nos quedamos en criterios de clasificación, ¿ok? Nos quedamos en criterios de clasificación. Así que vamos a iniciar el tema de los criterios de clasificación respecto al arbitraje, ¿ok? Vamos entonces, a ver, dame un minuto. Quiero compartir sonido. ¿Cómo va esto? Ya, ok, bueno. Ya, ahora sí. Hemos conversado la sesión anterior. Hemos conversado la sesión anterior respecto al arbitraje voluntario, ¿ok? Hemos conversado del arbitraje forzoso. Ya hemos conversado del arbitraje de derecho. También hemos conversado del arbitraje de conciencia y el arbitraje de derecho, ojo, como recordaremos, el arbitraje en contratación pública únicamente aplica el arbitraje de derecho. En el marco de la ley 3022.5, ley vigente de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, aplican arbitraje de derecho, ¿correcto? No aplican arbitraje de conciencia. Doctor, ¿puedo negociar en mi convenio arbitral un arbitraje de conciencia? No, porque la ley especial ya ha señalado que para este tipo de contratos públicos, para este tipo de arbitrajes, opera el arbitraje de derecho. En sencillo, va a haber un orden de prelación normativa. Y ese orden de prelación normativa pasa por la Constitución política, la ley especial, el derecho público y el derecho privado. Es decir, un tribunal arbitral tiene la obligación de motivar su decisión fundada en derecho, partiendo de la Constitución política, la ley de contrataciones del Estado, en este caso la ley 3022.5, o también puede ser la 32069 el 22 de abril. Ya inicia las nuevas reglas del arbitraje en contratación pública. Así que eso es para que lo tengan en cuenta. Ya hablamos de eso en la sesión anterior. Respecto, y el día de hoy vamos a hablar del arbitraje ad hoc y del arbitraje institucional. Yo les preguntaba en la sesión anterior, ¿el arbitraje ad hoc, el arbitraje ad hoc está regulado en la 3022.5? ¿El arbitraje ad hoc está regulado en la nueva ley de contratación pública? ¿Qué creen ustedes? A ver, los leo en el chat. Arbitraje ad hoc versus arbitraje institucional. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el chat? A ver, aquí me dicen el arbitraje ad hoc. Ok. Arbitraje institucional. Ya. En sencillo, ¿eh? En sencillo. La ley vigente, la 3022.5, regula el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc, donde las partes van a poner las reglas de juego, ya sea el contratista y la entidad demandada. Ellos van a fijar las reglas de juego en un arbitraje ad hoc, en el marco de la ley 3022.5 y su reglamento, ley de contratación del Estado. Pero también la ley especial regula el arbitraje institucional. Es decir, las partes, contratista y entidad, pueden acudir a un centro de arbitraje a nivel nacional. ¿Cuántos centros de arbitraje ustedes creen
que tiene el Perú. ¿Cuántos centros de arbitraje ustedes consideran que tiene el Perú actualmente? ¿Cuántos? A ver, los leo. ¿Cuántos centros de arbitraje tiene el Perú al día de hoy? Un aproximado. A ver, suélteme una cifra. ¿Cuántos centros de arbitraje creen que tiene? Porque hay varios contratistas que vienen y dicen, eh, doctor, quiero iniciar un arbitraje. ¿Ok? ¿Ante qué centro de arbitraje? Y uno puede decir Cámara de Comercio de Lima, Centro de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, ANCHAM, Centro de Arbitraje de la Universidad de San Martín de Porres, etcétera. Y luego uno va a decir, pero ¿qué centro de arbitraje es el mejor? ¿Qué centro de arbitraje me recomienda, señor abogado? Y esa pregunta se la va a hacer el procurador público de una entidad y también es una pregunta válida que va a hacer el contratista. ¿Ante qué centro de arbitraje voy a irme? Me dice acá Pamela, 30.000 centros de arbitraje. No, tampoco. 30.000 no, Pamela, 30.000 no. Actualmente, dentro de los arbitrajes institucionales, según el, el registro, el RENACE, el registro de centros de arbitraje adscrito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay en el Perú más de 250 centros de arbitraje. Repito, según el RENACE, hay más de 250 centros de arbitraje en el Perú, a nivel nacional. Y eso involucra preguntarnos qué centros de arbitraje tenemos actualmente. ¿Cuál es el estándar de los centros de arbitraje? ¿Qué centros de arbitraje son los mejores? Porque es como si yo les preguntara, ¿dónde ustedes invitarían a su enamorado, a su enamorada por el aniversario? Cumplieron un año de enamorados. ¿A qué restaurante le van a llevar? ¿No? Al mejor, al más o menos, 3 tenedores, un tenedor, a la tía Veneno, a un restaurante 5 tenedores. Va a depender de diferentes factores. ¿Ok? Va a depender de diferentes factores. Pero entre ellos, lo que uno quiere es ir a un buen restaurante de calidad. Igual cuando el contratista tiene una controversia, cuando la entidad pública tiene una controversia, quiere acudir a un centro de arbitraje serio, quiere acudir a un centro de arbitraje reconocido, que pueda ser el soporte para llevar a cabo un buen proceso arbitral. Y eso es lo que ofrece los arbitrajes institucionales, donde hay centros de arbitraje que ya van a tener las reglas de juego en su reglamento de un centro de arbitraje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo acudir a un buen centro de arbitraje? ¿Qué dice aquí? Me imagino que uno elige el centro de arbitraje de cierta preferencia o ventaja. ¿A qué te refieres con el tema de ventaja, Pamela? ¿A qué te refieres con eso? El factor más importante del centro es el costo. Ya. Ok, ok. Has dicho algunos factores, Pamela, ¿ya? Porque cuando un contratista acude a un estudio de abogados y le pregunta, ok, voy a iniciar un arbitraje porque me han resuelto el contrato, voy a iniciar un arbitraje porque me han aplicado penalidades, voy a iniciar un arbitraje porque me han declarado la nulidad de contrato, no quieren aprobar mi ampliación de plazo, por cualquier razón, controversia que tú quieras, vas a iniciar un arbitraje. Y lo clásico que te preguntan,
¿cuánto me va a costar ese arbitraje? Si me voy a la Cámara de Comercio de Lima, ¿cuántos son los honorarios que voy a pagar al centro de arbitraje, a los árbitros? Esa es la pregunta. Y lo que decía su compañera Pamela es, claro, el factor costo es una de las evaluaciones que hay que hacer, pero no es el más importante. Lo que uno tiene que ver al acudir a un centro de arbitraje, al apostar por un arbitraje institucional, es la confianza, es la seriedad, es el prestigio, es el reglamento que tú vas a revisar de ese centro de arbitraje. Es revisar también qué árbitros tiene en su nómina ese centro de arbitraje. ¿Cuántos años en el mercado lleva ese centro de arbitraje? Entonces son diferentes factores que uno evalúa. Por eso les ponía el ejemplo de cuando uno quiere ir a un restaurante. No solamente ves el tema de precio, que es determinante, sí. Porque claro, tú puedes querer ir al mejor restaurante del Perú, pero no tienes dinero para pagar el menú, para pagar el plato. Entonces, el costo es un factor importante, pero no en esencia es uno de los más determinantes. También tienes que ver que sea de calidad, sea de prestigio, tenga experiencia, ¿ok? Y yo tengo una frase, ¿ah? Dime qué árbitros tienes en tu nómina y te diré qué centro de arbitraje eres. Si tú eres un centro de arbitraje serio, llamas a los mejores árbitros del Perú para tu nómina de árbitros. Pero si no eres un centro de arbitraje serio, vas a llamar a cualquier árbitro. Porque sabes que llamando a cualquier árbitro, el día de mañana, cuando te caiga un caso, y alguien te diga, oye, quiero tal favor, quiero un laudo a favor, etcétera, vas a terminar designando un árbitro que te pueda hacer un laudo irregular. O se pueda prestar para otorgar medidas cautelares por debajo de la mesa, sin cumplir la normativa, sin cumplir las motivaciones respectivas, etcétera. Entonces, ¿de quién va a depender ir a un buen centro de arbitraje? ¿Del Espíritu Santo o de las partes? ¿Quiénes negocian el convenio arbitral? ¿No son las partes? Entonces, ¿quieres tener un buen centro de arbitraje? Obviamente, antes de firmar el contrato, tienes que negociar bien ese convenio arbitral. ¿Ok? Ahora, ¿qué dices? Entonces ahora hay centros de arbitraje. Claro. Pamela comenta, ¿no? Hay varios centros de arbitraje según el RENACE, ¿ok? Si tú entras al RENACE, si tú entras al RENACE del Ministerio, es una plataforma digital del Ministerio de Justicia, y revisas qué centros de arbitraje están inscritos, te vas a dar cuenta que hay más de 250 centros de arbitraje. Es como si yo les digo, ¿cuántos bancos, cuántas entidades financieras conocen ustedes? Ustedes me van a decir 5, 4, 3, ¿ok? Pero ¿se imaginan tener más de 250 bancos? ¿Dónde voy a poner mi dinero? ¿Dónde voy a ahorrar? ¿Dónde voy a depositar mi dinero? Si no me genera confianza esa entidad bancaria. Igual, cuando tú vas a iniciar un arbitraje institucional, va a pasar lo mismo. Vas a tener que preguntarte, ¿este centro de arbitraje me da confianza? ¿No me da confianza? Eso es lo que te vas a tener que preguntar. ¿Ok? Entonces,
La ley vigente, la 3022-5, incluyendo la 32069, que es la nueva Ley General de Contratación Pública, está apostando por los arbitrajes institucionales. Desde la ley 3022-5, el Estado ha apostado por los arbitrajes institucionales. Ha dejado de lado los arbitrajes ad hoc. Y esa es una gran discusión que hubo en su momento, hubo una gran discusión en su momento en el cual se decía, vamos a defender más el arbitraje ad hoc, vamos a defender más el arbitraje institucional, en materia de contratación pública, ojo. Porque cuando uno revisa las estadísticas con la antigua ley de contratación del Estado, el decreto legislativo 1017, el Estado apostaba, la ley de contrataciones apostaba más por los arbitrajes ad hoc. Y esos arbitrajes ad hoc terminaban siendo resueltos y administrados por la Dirección de Arbitraje del OCE. Entonces, más de un 80% eran arbitrajes ad hoc, con la antigua ley de contrataciones, decreto legislativo 1017. Los arbitrajes institucionales no competían con los arbitrajes ad hoc. Entonces, ¿quién arbitraba más? ¿Los privados? ¿Los particulares? ¿O los que arbitraban más eran el propio Estado? Por una sencilla razón, porque el Estado contrata bienes, servicios y obra a nivel nacional. Son más de 3.000 entidades públicas. Y como contratas un gran volumen, obviamente el margen de error, de controversias, las vas a tener. Al día de hoy, un centro de arbitraje que es la Cámara de Comercio de la Pontificia Universidad Católica tiene más de 1.000 arbitrajes en giro. Y el 95% de eso son arbitrajes en contratación pública. Entonces lo que se arbitra más en el Perú son arbitrajes en contratación pública, no son los arbitrajes comerciales. Entonces, como había este punto de promover más los arbitrajes ad hoc, lo que hizo la 3022-5 y algunos académicos, algún sector de dentro del mundo del arbitraje, legisladores empezaron a hacer una campaña, ¿no? De desprestigio. Que el arbitraje ad hoc fomentaba la corrupción, que en el arbitraje ad hoc no había transparencia, a diferencia del arbitraje institucional, que tenía su nómina de árbitros, que tenía su reglamento. Entonces hubo una campaña de desprestigio contra el arbitraje ad hoc. ¿Ok? Hubo una campaña de desprestigio contra el arbitraje ad hoc. Entonces, la 3022-5 apostó más por el arbitraje institucional. No desapareció el arbitraje ad hoc. En la actual ley de contrataciones 3022-5 está el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Pero ¿saben cuál fue la muerte del arbitraje ad hoc? Fue que la ley de contrataciones y su reglamento, la ley vigente, señaló que el arbitraje ad hoc, para que haya arbitraje ad hoc en los contratos públicos, tienen las partes que señalarlo de manera expresa en su convenio arbitral. Punto 1. Y son para controversias por debajo a las 10 UITs. Pregunto, ¿qué controversias van a ser menores a las 10 UITs? ¿Qué controversias van a ser? Inclusive hay un rango también, un tope de 50 UITs. Entonces, eran controversias pequeñas. Y en los arbitrajes en contratación pública las controversias pues son de millones. Son de millones. Entonces, poco a poco dejaron de lado el arbitraje ad hoc.
Al día de hoy, 2025, arbitrajes ad hoc no los hay. Serán contados con los dedos. ¿Por qué? Porque la ley 3022.5 promovió los arbitrajes institucionales. Fomentó eso. ¿Ok? Y si alguien me pregunta, ¿usted prefiere, usted recomienda, doctor, los arbitrajes ad hoc o los arbitrajes institucionales? Depende. En buenas manos de partes serias, en buenas manos de un tribunal serio, el arbitraje ad hoc funciona. ¿Ok? Pero en manos de árbitros que no son serios, de partes también que buscan ganar comprando un laudo arbitral, el arbitraje ad hoc no sirve. ¿Ok? El arbitraje institucional sí apuesta por transparentar los procedimientos. Tienes un centro de arbitraje que va a dar el respaldo a la administración en el proceso arbitral. Ese centro de arbitraje ya filtró a los árbitros. Ese centro de arbitraje tiene un consejo. Ese centro de arbitraje tiene un reglamento de ética. Ese centro de arbitraje tiene un reglamento sobre las actuaciones arbitrales. O sea, hay predictibilidad en los centros de arbitraje. Pero ahora, con la masificación clandestina de los centros de arbitraje, el punto está, tenemos 250 centros de arbitraje. ¿Quiénes están detrás de esos centros de arbitraje? Porque lo que está pasando es, no estoy generalizando, ¿eh? Pero lo que está pasando, y esto ya hay denuncias de procuradores públicos que dicen, oye, me están llevando a centros de arbitraje de dudosa reputación, sin experiencia, y estoy descubriendo que el árbitro es el dueño. Ese centro de arbitraje está manejado por el mismo socio, que es el árbitro. Y ese mismo árbitro es el secretario arbitral, es el portero, o sea, es todo. Eso ya no puede ser posible, pues. Entonces, ¿quiénes llevan a esos centros de arbitraje? Los que quieren ganar de manera irregular. Los que quieren ganar con trampa. Porque claro, yo llevo un centro de arbitraje clandestino de dudosa reputación, un arbitraje, y le digo, ok, quiero ganar este arbitraje, desígname al árbitro a la medida, laudo a mi favor y listo. Entonces, hay que supervisar a los centros de arbitraje. Así esto suene crudo, les moleste a algunos centros de arbitraje, les moleste a algunos árbitros, porque claro, ya uno habla, ¿no?, de la autonomía de los centros de arbitraje, no se metan con los centros de arbitraje, que el arbitraje es voluntad, no queremos fiscalización. Ok, pero ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución a 250 centros de arbitraje sin control? Subir el estándar, ¿no? Claro, pero si yo subo el estándar y digo, a ver, los centros de arbitraje van a entrar solamente los que tengan 10 años, los que sean asociaciones sin fines de lucro, los que tengan tal consejo, o sea, ¿y la competencia dónde queda? Porque dentro de esos 250 centros de arbitraje no podemos poner a todos y decir, ah, no, todos son malos, todos son clandestinos. No, hay centros de arbitraje serios y son nuevos, ¿ah? O sea, me refiero a que están constituyendo centros de arbitraje las propias universidades, sean universidades públicas, sean universidades privadas, están apostando por tener su centro de arbitraje. Les doy un datito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está constituyendo su centro de arbitraje. Alguien va a decir, oye, la universidad, la decana de América, ¿no es seria?
Pero si sacamos una ley y decimos, a ver, los que quieren ser centros de arbitraje deben tener 10 años de experiencia, deben haber administrado 100 laudos. Oye, nadie entra, o sea, vamos a tener a los mismos centros de arbitraje de siempre. Entonces, eso también, pues, ¿no? O sea, no fomentar la competencia, por ahí no va el tema. Entonces, uno tiene que ver y dar salidas para que los centros de arbitraje transparenten su información. ¿Por qué tienen miedo? A ver, si yo soy un centro de arbitraje serio, y si alguien me fiscaliza, me pide quiénes son los accionistas, quiénes fundaron ese centro de arbitraje, quiénes son tus consejos, quiénes son los abogados, etcétera. Si yo soy serio, ¿por qué tengo que ocultar información? Pero si no soy serio, obviamente, pues no. Que me pongan las luces, voy a decir, no, señor, ¿por qué? No, entonces ahí hay algo turbio, ¿ok? Pero si somos serios, si queremos fomentar las buenas prácticas, fiscalízame, sube el estándar. Pero hay centros de arbitraje nuevos que están ingresando al mercado. Y yo les voy a dar un dato, les voy a dar un dato. Hubo una directiva del OCE en la cual se establecían los requisitos que debía cumplir el centro de arbitraje. ¿Y qué creen? Ningún centro de arbitraje, no digo ninguno, eran como 3 o 5 centros de arbitraje en todo el Perú que solamente cumplían esos requisitos que había puesto la directiva del OCE para los centros de arbitraje. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Suspender esa directiva. Dijeron, no, esto no se aplica, porque estamos cerrando el mercado. Ya, pero de ahí el tema nadie lo tocó. Hasta el día de hoy, que como la ley fomente el arbitraje institucional, se le prendió el foco a varios. Dijeron, este es el negociazo. Voy a constituir mi centro de arbitraje, mi centro de conciliación. Los que tenían centro de conciliación pusieron y arbitraje. Ya tenían centro de conciliación y arbitraje. Y empezaban a tener esto. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado con estos temas. A ver qué dicen. ¿Quién contrata un centro de arbitraje de la César Vallejo o del Open? Es que son las partes. Si yo me quiero ir a un centro de arbitraje, el mejor del Perú, o quiero irme a un arbitraje de dudosa reputación, que sea nuevo, etcétera, esa voluntad la tienen las partes. O sea, no se le puede echar la culpa al sistema. El sistema está bien. El punto está si las partes quieren ir a otro centro de arbitraje. Entonces, otro punto que hay que tener en cuenta en los centros de arbitraje institucional es que Lima no es el Perú. No solamente podemos decir, los mejores centros de arbitraje están en Lima. El Perú tiene diferentes cámaras de comercio a nivel nacional. Y cada cámara de comercio a nivel nacional tiene su centro de arbitraje. Hay colegios de abogados que también tienen su centro de arbitraje. Hay universidades que también tienen su centro de arbitraje. Entonces, ¿por qué el temor a la competencia? Y claro, uno puede decir, sí, pues tengo una universidad de respaldo y que ya te da indicios que esa universidad no se va a prestar para hacer actos irregulares. ¿Ok? Entonces, pero igual, estoy hablando de menos de 50 centros de arbitraje que están respaldados por cámaras de comercio, que están respaldados por universidades. ¿Y las demás, por quién están respaldadas? Esa es la pregunta. ¿Cómo controlamos eso? Al día de hoy, ese es el gran debate.
Por eso hay una mesa de trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que está debatiendo. Y hay dos posiciones, ¿ah? Hay una posición que dice, ¿saben qué? Para arbitrajes, dejen en paz el decreto legislativo 1071, que tiene un estándar internacional, que funciona, que fue creado para los arbitrajes comerciales, arbitrajes internacionales. Así que los arbitrajes en contratación pública que tengan su propia regulación, es decir, que tengan su propia ley de arbitraje. Ese es el debate, ¿ok? Entonces, estas mesas de trabajo están debatiendo eso, porque aquí los que se van a someter a arbitrajes en contratación pública, donde el Estado participe, donde hay un contrato público, donde hay fondos públicos, donde hay un intergeneral, las reglas cambian. Las reglas cambian. Y ahí no se puede decir confidencialidad. Se tiene que exigir transparencia. ¿Me siguen? No puedes ir con el mismo chip de los arbitrajes comerciales. En un arbitraje en contratación pública, tú tienes que exigir transparencia. Y a todos no les gusta la transparencia. A la mayoría no le gusta la transparencia. Entonces, a ver, casi todos los... ¿Qué dice? Casi todos los árbitros dan a favor del mejor postor. Mm, No todos, o sea, no hay que generalizar, ¿no? Porque si uno va a querer generalizar, vamos a terminar en esa leyenda que dice, ¿no? El Estado siempre pierde arbitrajes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? El Estado siempre pierde arbitrajes. ¿Por qué? Porque los contratistas, las grandes empresas, pagan a los árbitros y los árbitros laudan a favor de las grandes empresas y el Estado siempre pierde. Ese es el discurso, ¿no? Ese es el discurso. ¿Y por qué digo leyenda? Porque cuando uno repite varias veces una mentira, ya parece que es verdad. Y cuando uno revisa las estadísticas actuales que maneja la Procuraduría más importante que tiene el Estado peruano, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ok? El MTC, que ve arbitrajes en obra pública, o estadísticas de la propia Procuraduría General del Estado, que ha analizado todos los laudos a nivel nacional, uno se da cuenta que en los últimos 3 años, el Estado, por ejemplo, el MTC ha publicado las estadísticas de los 3 últimos años, y adivinen qué. El procurador público del MTC está ganando arbitrajes en más de un 70%. ¿Saben cuántos arbitrajes tiene el MTC al día de hoy? Más de 850 arbitrajes. Solamente el MTC, no estoy hablando de todas las entidades públicas, solamente el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Procuraduría, tiene más de 850 arbitrajes en giro. De esos arbitrajes, el Estado ha ganado más de un 70% de casos. Entonces, ese discurso que dicen, el arbitraje, el Estado siempre pierde, no. Ya hay que leer pues nueva estadística, ¿no? Esa estadística te la daba el informe de la Contraloría General de la República que salió el 2015. Pero estamos 2025, pues. Estamos 2025, o sea, hay que estudiar un poquito más, ¿ok? La Procuraduría General del Estado ha indicado que a nivel nacional de todos los arbitrajes que tiene el Estado peruano, ha ganado más de un 50%. O sea, la cancha está pareja. Gana el contratista y gana la entidad. Y es que en los arbitrajes de contratación pública ustedes tienen que entender algo. Los árbitros no laudan a favor del Estado.
Los árbitros no laudan a favor del contratista. Los árbitros laudan a favor de la verdad. ¿Ok? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a las partes lo que logran probar. Porque el lenguaje de un proceso es el lenguaje de las pruebas. No basta ganar, no basta invocar un derecho, el derecho hay que probarlo. Si tú vas a iniciar un arbitraje, seas contratista, si tú vas a iniciar un arbitraje, seas procurador público, que representas a una entidad, a una administración pública, no solamente decir, soy contratista, soy entidad. Tú tienes que ir a un arbitraje demostrando que tienes el derecho, con pruebas, porque los árbitros deciden sobre eso, sobre pruebas. Me aplicaron de manera incorrecta unas penalidades. A ver, ¿qué dice el contrato? ¿Qué dice una pericia? ¿Qué dice la ley de contrataciones? ¿Qué dice el procedimiento? ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que ver como árbitro. Pero doctor, ¿y qué pasó en los arbitrajes Odebrecht? ¿Por qué? ¿Qué pasó en los arbitrajes Odebrecht? Si el arbitraje ya parece inmaculado, según usted nos cuenta. Cuando fue el boom en esos años, hace más o menos 3, 4 años que salió el tema de los arbitrajes Odebrecht, ¿ok? Se desató un tema de corrupción en el arbitraje, ¿ok? Cuando se descubrió este tema de los arbitrajes Odebrecht, se despertó que no solamente la corrupción había llegado en las contrataciones públicas, es decir, al momento de adjudicarse la buena pro a Odebrecht, al momento este, de firmar el contrato, sino también estos temas llegaron al arbitraje. Porque lo que hacía Odebrecht era demandar al Estado peruano. Inclusive, ustedes habrán visto en las noticias recientemente que Odebrecht, bueno, a través de las empresas, ¿no?, que ya han sido transferidas de los consorcios, va a demandar, bueno, ya demandó a la Municipalidad de Lima. ¿Ok? Odebrecht ya demandó a la Municipalidad de Lima por más de 200 millones. ¿Ok? Entonces, todo el mundo, todo el mundo, porque esto ya es una noticia a nivel nacional, a nivel mundial, sabe que Odebrecht es una empresa corrupta. Es una empresa que ha aceptado que financiaba partidos políticos, que financiaba alcaldes, que financiaba presidentes. ¿Y para qué? Para luego pedirles el favor y decirle, señor, ganaste, ok, eres alcalde, ganaste, eres presidente, ahora devuélveme el favor. Ahora dame una licitación pública. Ahora dame una obra pública. Ahora dame una concesión. Entonces le daban la concesión, ganaba Odebrecht. ¿Correcto? Entonces ahí venía el tema. Y la sorpresa fue después que cuando sale el tema de los casos Odebrecht, cuando se destapa, por ejemplo, los casos de Susana Villarán y entre otros presidentes que están enfrentando procesos penales al día de hoy, Odebrecht empieza a demandar al Estado peruano en arbitrajes internacionales de inversión, arbitrajes millonarios, ¿ok? Y lo que pasó es que en los casos Odebrecht hay un colaborador eficaz, como lo señaló Pamela, que es Horacio Canepa. Él fue el colaborador eficaz. No sé si hay otro, pero al menos
Horacio Canepa, acogiéndose a la colaboración eficaz, develó pues todo la ola de grillos, ¿no? Que había en más o menos 14 arbitrajes, donde hay más de 20 donde hay más de 20 árbitros investigados por la Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces, este, cuando se acoge al tema de la colaboración eficaz, lo que él revela, ¿no? Según su testimonio, según su declaración, es que varios árbitros habían recibido sobornos. O sea, lo que le había pedido Odebrecht era en concreto, lauda a mi favor, ¿ok? Lauda a mi favor y te voy a dar tantos millones. Y en algunos de los casos había algunos árbitros que sí aceptaron eso. Eso está en investigación, ojo, todavía no hay una sentencia ni en primera instancia, para que se hagan una idea. Pero la pregunta es, y aquí abro debate, ¿dónde creen que se dio los arbitrajes Odebrecht? ¿Dónde creen? ¿En arbitrajes ad hoc o en arbitrajes institucionales? A ver, les pregunto, arbitrajes Odebrecht. ¿Dónde se dieron esos arbitrajes Odebrecht? ¿En los arbitrajes ad hoc o en los arbitrajes institucionales? A ver, los leo. Los leo, ¿qué dice el chat? Los leo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Preguntas y respuestas. Ad hoc. Cristian Valdivia. ¿Quién te ha mentido, Cristian Valdivia? ¿Quién te ha mentido, Cristian Valdivia? ¿De dónde sacas esa fuente? ¿Quién te ha mentido, Cristian? A ver. ¿Ha sido algún evento y seguro algunos árbitros, alguien te contaba de... No, que los arbitrajes ad hoc son los culpables? La mayoría de arbitrajes Odebrecht fueron arbitrajes institucionales. Más del 80% fueron arbitrajes institucionales. Ante reconocidos centros de arbitraje, ¿ah? Pocos fueron los casos de arbitrajes ad hoc. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Tú puedes ser corrupto en un arbitraje ad hoc o en un arbitraje institucional. La corrupción se puede dar en un arbitraje ad hoc o en un arbitraje institucional tranquilamente. El caso Odebrecht es una prueba de eso. Los casos Odebrecht es una prueba de eso. La mayoría de casos Odebrecht fueron arbitrajes institucionales, ante centros de arbitraje serios, que no tienen nada que ver, porque los centros de arbitraje serios de nuestro país, obviamente pues fueron sorprendidos porque los que hacían y recibían sobornos eran directamente los árbitros. ¿Ok? Es por eso que al día de hoy se está investigando el caso llamado arbitrajes Odebrecht. ¿Ok? Todavía no hay sentencia, todavía no hay una sentencia, ese caso lleva años, ¿ah? Es un caso complejo, obviamente, porque hay más de 15 árbitros investigados. No podemos decir claramente que todos los árbitros investigados son los malos de la película, recibieron sobornos, no, o sea, hay, como yo una vez dije, hay que diferenciar la paja del trigo, ¿no? Hay que diferenciar la paja del trigo, no todos son corruptos, obviamente. Hay árbitros que inclusive han laudado en contra de Odebrecht, pero han sido inmersos en investigaciones. Y sobre ellos les han pedido prisión preventiva. Menos mal que no ha prosperado, pero en su momento
se pidió prisión preventiva para varios de ellos. Así que vamos a ver cómo termina ese desenlace, ¿no? Vamos a ver cómo termina el tema de los arbitrajes Odebrecht. Entonces, bajo esa experiencia, cuando se destapó este tema de arbitrajes Odebrecht, el arbitraje, la comunidad arbitral, respondió a eso. Y una de sus respuestas era que en los arbitrajes donde participa el Estado se tenían que cambiar las reglas de juego. Se tenía que excluir a esos árbitros, se tenía que transparentar más la información, se tenía que mejorar la defensa de las procuradurías públicas, los centros de arbitraje tenían que ajustar sus reglamentos, etcétera, etcétera. Así que los arbitrajes Odebrecht y los otros arbitrajes que también han sido cuestionados, por ejemplo el caso Orellana, también han sido arbitrajes institucionales. Y que hoy la nueva ley de contrataciones, la 32069, Ley General de Contratación Pública, apueste por arbitrajes institucionales, me parece bien, pero es importante también transparentar las reglas de juego. Hay más de 250 centros de arbitraje, así que hay que ver y tocar con pinzas eso. ¿Ok? Perjudicado fue el Estado. Sí, ya, pero no todos, ¿ah? No todos. Ahí se va a ver, pues, ¿no? O sea, cada caso se está analizando. Cada caso se está analizando, se está investigando, cómo llegó el soborno, quién recibió, qué árbitros no recibieron. Porque lo cierto que fue Horacio Canepa, que era uno de los árbitros que era frecuentemente designado por Odebrecht, era el encargado de hablar con los árbitros y decir, oye, hay que apoyar al contratista, hay que apoyar a esta empresa y tanto te va a haber, tanto va a haber, tanto dinero va a haber, etc. Pero bueno, el tema de corrupción, y si algo nos debemos llevar de esta sesión, si algo nos debemos llevar de esta sesión es que los temas de corrupción no dependen de la ley, dependen de las personas. ¿Ok? Yo les pregunto a ustedes, yo te pregunto, Pamela, si tú fueras árbitro, designado residualmente por un centro de arbitraje, y fueras el árbitro único, y una de las partes va a ser Odebrecht, y la otra parte va a ser el MTC, ¿ok? Tú eres árbitro único, ¿ah? Yo les pregunto a todos. Son árbitros únicos. Y luego, yo como abogado de Odebrecht, voy a su despacho del árbitro único y le digo, tú eres el árbitro único, en tus manos está si gana o no mi cliente, así que yo quiero efectividad. Yo quiero que gane mi cliente. Te voy a ofrecer 5 millones de soles. ¿Ok? Si me aseguras que me vas a emitir un laudo a mi favor al 100%. ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptan o no? ¿Aceptas o no, Pamela? A ver, tanto que estás ahí escribiendo. ¿Aceptas o no? 5 millones. Si quieres más, tú dime. Cheque en blanco. ¿Aceptas o no? ¿O muy poco? ¿Qué harían? En efectivo, en una maleta. La verdad sí, dice. La verdad sí, dice. Entonces, el problema fue la... Entonces, el problema es la ley. El problema es la constitución. El problema es la ley de contrataciones del Estado. ¿O el problema eres tú? Sean sinceros. Sean sinceros. ¿Quién es el problema? Cuando alguien quiere recibir una coima.
Ya les he puesto el caso. A ver, María, ¿tú qué dices? ¿Aceptas o no los 5 millones? ¿Qué dices, Cristian? ¿Aceptas o no los 5 millones? ¿O quieres más? No, dices. ¿Tú, Cristian? ¿Aceptas o no? ¿O muy poquito? ¿Subo el precio? Uno calza los resultados de acuerdo a los intereses. ¿Ah? ¿Quién es el problema? Yo también acepto, dice. Yo también acepto. Entonces, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Y eso puede pasar en un arbitraje ad hoc? ¿Eso puede pasar en un arbitraje institucional? Sí, sí. Pero si tú tienes valores, si tú eres serio, si tú tienes principios, y uno de los principios básicos es el principio de integridad, independencia, imparcialidad que la tiene que tener un árbitro en el ejercicio de la función arbitral. Si tú tienes claro tus principios, tus valores, por más que te ofrezcan el oro, el moro, no vas a aceptar. ¿Ok? Si tú tienes ética, como lo dice Jesús. Pero si tú ves una maleta con 5 millones o con 10 millones o con el dinero que tú quieras y te vas a torcer, eso no es culpa de la ley, ¿ah? No le eches la culpa a la ley. No le eches la culpa al sistema, no le eches la culpa que el arbitraje está mal, que el país está mal. No, esa es tu culpa. Asume. Basta ya de buscar un culpable, que la culpa la tiene Fatmagul, que la culpa... No, esa es tu culpa. Por aceptar. Porque para que haya colusión, tiene que haber concertación entre una parte, puede ser el contratista, puede ser el procurador, ¿ok? Y el árbitro que va a aceptar eso. Pero si así yo propongo y el árbitro, quien finalmente va a resolver a través de un laudo arbitral, no acepta, así como ese comercial, ¿no? Que decía, no acepto, y se iba corriendo. Si tú haces eso, se corta la corrupción. Se corta la corrupción. Por eso hay abogados que te dicen, ¿no? Yo conozco al árbitro. Y hay abogados que te dicen, yo conozco el derecho. La pregunta es, ¿qué abogado eres? Esa es la pregunta. ¿Qué abogado quieres ser? ¿Árbitro que conozca, un abogado que conozca al árbitro o un abogado que conozca el derecho? Esa es tu decisión. No le eches la culpa a nadie más, es tu decisión. No vengas aquí con excusas que el sistema, que la ley, que el principio. No, eso es mentira. No acepto. Ah, ya Cristian. Cristian dice, no, me rectifico, dice. Conocedor del derecho. ¿Ya? Pero en concreto depende de ustedes. Ahora, si hay una cuota de responsabilidad, si hay una cuota de responsabilidad en cómo se designan a los árbitros. Ahí va el tema. Y yo siempre aplico esta fórmula, esta frase. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Designa un buen tribunal arbitral. Anótenlo, ¿ah? ¿Quieres tener un buen arbitraje? Designa un buen tribunal. Si tú designas un árbitro serio, si tú designas un árbitro con valores, con ética, con especialidad, de prestigio, siéntete seguro, porque ese árbitro va a aplicar la justicia, va a administrar justicia. Y en la frase bíblica, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a las partes lo que lograron probar. ¿Y qué mejor que un árbitro justo te diga que perdiste, pero te sientas tranquilo porque un árbitro justo te dijo, oye, perdiste por esto, por esto, por esto, por esto, listo. Y te lo motiva en un laudo. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Perdiste bien, ¿no? Que hay una cancha pareja. Que hay una cancha pareja.
Eso es lo que busca el arbitraje. El sistema arbitral eso es lo que quiere. Árbitros imparciales, las partes que estén en una cancha horizontal. No porque soy Estado, voy a inclinar la cancha, como algunos legisladores quieren hacer ver esto. O como algunos procuradores se ponen a llorar y dicen, no, que el Estado siempre pierde, el Estado. Entonces hay que sacar una ley en beneficio de los procuradores, de los intereses del Estado. Entonces inclino la cancha. Inclino la cancha para que el procurador tenga más ventaja al momento de litigar. Eso no es así. Tiene que haber igualdad de armas. Si no, pues va a pasar como el Perú, con quien jugó el último partido que fue un robo, ¿ya? El árbitro chileno, pues ya no quieren laudar no quieren pitar en contra. Entonces el arbitraje busca la independencia, imparcialidad, la igualdad de armas. Y para eso, los operadores, los abogados, los contratistas, los dueños, los gerentes de una empresa y también los procuradores públicos de una entidad tienen que generar buenas prácticas. Porque son ellos los que negocian el convenio arbitral. Son ellos los que dicen a qué centro de arbitraje nos vamos, qué árbitros designamos. Son ellos. Porque un árbitro no lo designa el Espíritu Santo. ¿O sí? A un árbitro lo elige las propias partes. Entonces empiecen a designar árbitros serios. Empiecen a designar y a elegir buenos centros de arbitraje. ¿Y dónde lo hago, doctor? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde hago todo eso? En tu convenio arbitral. Antes de firmar un contrato, lee tu convenio arbitral. Lee tu cláusula de solución de controversias. ¿Ok? Para que luego no digas, no, que esto fue así, que era... Listo. Las partes no son quienes eligen a los árbitros, claro. Las partes son las que eligen a los árbitros. A ver, les voy a enseñar cómo funciona la designación de los árbitros, ¿ya? La ley ha previsto lo siguiente. Yo contratista, yo contratista, ¿ok? Yo contratista, voy a iniciar un arbitraje. La ley me permite a mí, contratista, designar a un árbitro. Pero ojo, no es tu árbitro. No hay algún árbitro de parte, árbitro. O sea, yo designé al árbitro, entonces yo ya tengo un voto. ¿Quién te ha dicho eso? No, porque es el árbitro del contratista, es el árbitro que designó el contratista. Igual, el Estado, también el procurador público, designa un árbitro de parte. Entonces, el procurador que va a decir, ah, no, yo designé al árbitro, entonces ese árbitro tiene que laudar a favor del Estado, no funciona así. Segunda lección de esta clase, los árbitros son independientes, imparciales a las partes. ¿No? Porque hay algunos que piensan, no, te designo a ti como árbitro, ya sea del contratista o de la entidad, entonces ya tengo un voto a favor. Eso no funciona así. A mí me puede designar el contratista y yo no estoy obligado como árbitro a laudar en favor del contratista o del Estado. Yo como árbitro mi obligación es laudar en favor a la verdad. Esa es la finalidad de un proceso, llegar a la verdad. ¿Ok? Entonces, sáquense del tema de que no, yo designo un árbitro, entonces voy a designar a mi amigo, a mi compadre. Que en la práctica, que en la práctica hay abogados o empresarios o hasta procuradores que designen a su amigo, ese es otro tema. Ese es otro tema y eso es una mala práctica. Tú tienes que elegir un árbitro por su experiencia, por su ética, por sus principios, por sus valores, por su especialidad.
¿Ok? No para decirle y luego, te designé como árbitro y ya como es. Eso no te dice la ley. La ley te dice independencia, imparcialidad. Y si a mí me designan y yo tengo conflicto de interés con alguna de las partes, no acepto. Así como el comercial. ¿Aceptas casarte? No acepto y te vas corriendo. Los árbitros tienen el deber de revelación. Si yo sé que no tengo independencia e imparcialidad, no acepto ese arbitraje. Ok, no, que es mi chamba, que voy a cobrar honorarios. No, no aceptes. Cuida de tu imagen. ¿Correcto? Y eso no depende. Ya la ley está clara con los principios. Hay que aplicar nada más la ley. Entonces, tienes la designación por parte del contratista, la designación por parte de la entidad. Entonces, ¿quién designa al presidente del tribunal arbitral? Los coárbitros. El árbitro A y el árbitro B se ponen de acuerdo para designar al presidente del tribunal arbitral. Entonces, los árbitros son los responsables de designar al presidente. Cruzan sus listas, ven, revisan la experiencia del presidente, que obviamente va a tener que tener un mayor expertise en la materia, ¿ok? Porque va a presidir el tribunal arbitral. Y doctor, ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo las partes o los árbitros al momento de elegir a un presidente, a un árbitro? Hay lo que se conoce como la designación residual. Y ahí viene el tema también. ¿Cómo los centros de arbitraje, qué criterios tienen los centros de arbitraje en las designaciones residuales? ¿Ok? Esas designaciones residuales también hay que ponerle foco. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el chat? ¿Hay preguntas o no? Eso, para que se entienda. Hay que relacionar el arbitraje. Eso no. ¿Qué dice? Buenas noches, soy estudiante de Derecho. ¿Cómo es eso de arbitraje? En su mayoría hacen una mala práctica. No en su mayoría. No en su mayoría, Cristian. No hay que generalizar. O sea, uno puede tener a veces una mala experiencia en un arbitraje, pero no podemos generalizar y decir todos los arbitrajes son malos. No. Ya les estoy enseñando los tips. Ya les estoy enseñando cómo tener un buen arbitraje. Tomen nota, saquen papel. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Uno, negocia bien tu convenio arbitral. Dos, revisa si tú quieres un arbitraje ad hoc o institucional. Tres, si has apostado por un arbitraje institucional, elige un centro de arbitraje de prestigio, de experiencia, que promueva la transparencia. 4. Elige bien a tu tribunal arbitral. 5. Pacta reglas del arbitraje que promuevan las buenas prácticas dentro de las actuaciones arbitrales. ¿Ok? Entonces, hay varios factores para que un arbitraje prospere. Pero si tú de arranque no negocias bien tu convenio arbitral, si tú no designas a buenos árbitros, si tú no eliges un centro de arbitraje serio, entonces ¿cómo quieres tener un producto final bueno? Es como si tú te vas a un restaurante donde la tía veneno y quieras comer rico, pues. Y encima quieres que no te caiga mal esa comida. No te pases, pues. No te pases. Entonces empieza por aprender a negociar un convenio arbitral. Que eso ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. ¿Ok? Arbitraje ad hoc, las partes ponen las reglas de juego. Arbitraje institucional, ya tenemos un reglamento que va a estar diseñado por un centro de arbitraje.
Ese centro de arbitraje ya va a tener un reglamento, un consejo de ética, una corte superior que va a resolver recusaciones, ¿ok? Así que tú eliges dónde quieres ir. Porque el arbitraje en esencia es voluntad de las partes, ¿ok? ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Cómo puedo hacer denuncias a un centro de arbitraje? Ya. ¿Qué pasa? Y esto les está pasando mucho a los procuradores. No, no mucho, pero ya hay casos. ¿Ya? Procuradores se están quejando de que les están iniciando arbitrajes y se los están llevando a centros de arbitraje de dudosa reputación. Y me ha pasado un caso, ¿ah? De la vida real, y me ha pasado a mí como árbitro. Ya, me ha pasado a mí como árbitro. Les voy a contar este caso porque ya laudamos. Ya, sin decir los nombres de las partes, pero era un tema de arbitraje en contratación pública. En el convenio arbitral, en el convenio arbitral del contrato público en el marco de la ley 3022.5, decía: ante cualquier controversia, las partes se someten a un arbitraje institucional. Y como va a ser arbitraje institucional, las partes se van a someter al reglamento del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Será un arbitraje de derecho. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Entendieron el convenio arbitral o no? ¿Era arbitraje institucional, sí o no? A ver, escriban en el chat. ¿Era arbitraje institucional? ¿Y ante qué centro de arbitraje? A ver, ¿están atentos o no? Ante la PUC, ya, ok. Ese era el convenio, ¿ah? Facilito. Era cualquier controversia, nos vamos al centro de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Listo, cerrado. Un estudiante de derecho te diría: oye, vamos a iniciar un arbitraje. ¿Qué dice mi convenio arbitral? PUC. ¿Dónde tengo que iniciar el arbitraje? Centro de arbitraje de la PUC. Listo. 2 más 2 es 4. No hay vuelta que darle. Pero adivinen qué hizo el contratista. Adivinen qué hizo el contratista. El contratista no se fue al centro de arbitraje que habían sometido en el convenio arbitral. El contratista inició un arbitraje en otro centro de arbitraje de dudosa reputación. ¿Ok? Se la llevó a otro centro de arbitraje. Pese a que tu convenio textualmente te decía centro de arbitraje de la PUC. Te fuiste a otro centro de arbitraje. Ya. ¿Se puede? No se puede, pues, no se puede. Pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque ese centro de dudosa reputación admitió a trámite esa solicitud de arbitraje. O sea, los centros de arbitraje no son mesa de partes. Los centros de arbitraje, cuando uno les lleva una solicitud de arbitraje, tienen que revisar, tienen que calificar. Y cuando un centro de arbitraje serio revisa el convenio arbitral y dice: oye, tu contrato dice centro de arbitraje PUC, yo soy centro de arbitraje XXX, no puedo aceptar este arbitraje. Eso lo hace un centro de arbitraje serio. Pero adivinen qué hizo este centro de arbitraje. Cogió ese caso y dijo: ah, bueno, aquí hay milloncitos, aquí hay dinerito, así que acepto. Le dio trámite. Inmediatamente después el contratista designa a su árbitro, la entidad también designó, pero el procurador público, muy hábil, de experiencia, desde el inicio empezó a oponerse. Cristian, toma nota. Cuando recibes la solicitud de arbitraje y te la notifica, este caso de este centro de arbitraje de dudosa reputación, lo que hace el procurador es se opone, formula oposición al inicio de arbitraje, así de arranque lo parchó. Y le dijo: no, no podemos iniciar este arbitraje porque el convenio arbitral es claro. Este arbitraje debe ser iniciado en la Cámara de Comercio de la PUC. Me opongo. ¿Y saben qué hizo este centro de arbitraje?
Resolvió la oposición y dijo, denegado, sigamos con el arbitraje. Y tocaba designar al presidente del tribunal arbitral. Y las partes no se pusieron de acuerdo. O sea, no las partes, sino los árbitros. Y adivinen a quién designan como como presidente del tribunal arbitral. A ver, le doy un punto a. Adivinen a quién designan como presidente del tribunal arbitral. Dígame el nombre del centro. Ahorita te digo por qué no te voy a decir el nombre del centro todavía. Pero adivinen a quién eligen como presidente del tribunal arbitral. Este es caso de la vida real, ¿ah? Me ha pasado. Designan como presidente del tribunal arbitral. A ver quién. Al dueño del centro. No, no, no. No, no fueron tan rochosos. No fueron tan rochosos. No fueron tan rochosos. Designaron al, al presidente del tribunal arbitral. Como no se habían puesto de acuerdo, los coárbitros cruzan listas, ¿ya? Y entre esas listas ponen mi nombre. Ponen mi nombre, ¿no? Y dicen, el presidente del tribunal arbitral, los coárbitros, me eligen, ¿ah? Los árbitros me eligen como presidente del tribunal arbitral. Uy, y pensaron que yo me iba a prestar para la tontería, pensaron que yo me iba a prestar para la cochinada, ¿no? No, este árbitro es joven, ¿no? Ya lo jalamos al lado oscuro, no pasa nada. Ya. Me designan como árbitro, como presidente del tribunal arbitral, y yo reviso el caso, ¿no? Reviso, sencillo, sencillo. Ese caso, ese arbitraje era más de 50 millones. Ok, más de 50 millones, el caso que les estoy comentando, la controversia. ¿Ya? Entonces, me asignan como árbitro, como presidente. Yo veo, porque cuando a ti te designan como árbitro, tú tienes la obligación de revelar. Entonces, como yo no conocía ninguna de las partes, nunca había sido árbitro ni abogado de las partes, no los conocía ni en pelea de perros, dije, no tengo interferencias, no tengo conflicto de interés, así que acepté ser presidente del tribunal arbitral. Los coárbitros, tanto del demandante como el demandado, me eligieron a mí y yo acepté, ¿ya? Entonces el procurador ya venía con oposición tras oposición al arbitraje, porque decían, oye, se va a iniciar este centro de arbitraje? ¿Ok? ¿Cómo se va a iniciar este arbitraje si el convenio arbitral es claro? Y el procurador seguía denunciando esto, oponiéndose, reconsiderando, haciendo su chamba. ¿Ok? Y bueno, se instaló el tribunal arbitral, se presentó la demanda, luego se dio trámite a la demanda, se le notificó al procurador y el procurador contesta la demanda y muy hábil, de mucha experiencia ese procurador, plantea una excepción. Les pregunto, a ver, como abogados ustedes, ¿qué excepción creen que planteó el procurador? ¿Qué excepción ustedes plantearían como abogado? A ver, si han estado atentos. Son abogados de la entidad pública. ¿Qué excepción plantean al momento de contestar su demanda? A ver, incompetencia. Excepción de incompetencia. Muy bien. Planteo una excepción. Los árbitros no tienen competencia. Los árbitros no tienen competencia. Facilito, era el caso 2 más 2 es 4. Por eso cuando yo vi este caso dije, uy, este facilito. Acepto porque aquí me la llevo fácil, ¿no? Esto está claro, si el convenio te dice esto y ellos están tramitando en este centro de arbitraje, este caso se cae. Ahora el procurador reaccionó, pues, y el procurador mete una excepción y nosotros como presidente, bueno, yo era el presidente, lo que hice es
vamos a hacer bifurcación. ¿Qué es eso? Hablen en sencillo. En sencillo es, no vamos a esperar todo el proceso. Vamos a resolver primero la excepción y luego vemos tema de fondo. Y en la excepción de incompetencia, hay el procurador, pues, ¿no? Que el convenio arbitral, que ustedes no tienen las facultades, bla, 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 listo. ¿Y qué creen que resolvimos? Resolvimos, el tribunal arbitral, por unanimidad, declaró fundada esa excepción. El contratista ni el centro de arbitraje se esperaba eso. No, 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 Cristian, ¿qué hablas? Declaramos fundada esa excepción. Y cerramos el caso. Laudo parcial. Laudo parcial y se cerró el caso. Uf, ni el contratista ni este centro de arbitraje se esperaba eso. Porque pensaban que yo me iba a prestar para las cochinadas. Pensaban que, no, pagándole un buen honorario, ¿no? Las llamaditas, ¿ok? Entonces, wow, interesante incompetencia. A favor, me refería a favor del contratista. No te entiendo, Cristian, ¿a favor del contratista? No, la excepción la plantea, la excepción la plantea o la planteó el procurador de la entidad, la entidad demandada, no el demandante. El demandante no va a plantear excepciones, es el mismo, pues, el demandado. Entonces, a favor, laudamos a favor del Estado, ¿ok? Laudamos a favor del Estado. Declaramos fundado la excepción de incompetencia. Y adivinen qué pasó en ese intermedio. ¿Qué pasó en ese intermedio? El centro de arbitraje ya le había dateado al contratista que íbamos a notificar un laudo en contra. Y eso no se puede hacer, ¿ah? Pero el centro de arbitraje, a través del secretario arbitral, porque era el único que estaba en copia de las deliberaciones que había hecho el tribunal arbitral, el laudo, le había notificado, o sea, le había pasado la voz, oye, te van a notificar un laudo en contra, van a declarar fundada tu excepción de incompetencia, haz algo. Y adivinen qué hace en su desesperación los abogados. ¿Qué creen que hacen? A ver, les doy otro punto. ¿Qué creen que hizo el abogado del contratista? ¿Qué creen que hizo? ¿Qué harían ustedes como abogados del contratista cuando les se enteran ilegalmente, obviamente, de que iban a recibir un laudo en contra y a favor de que iba a favorecer en este caso al Estado, a la entidad pública? No. ¿Nadie? El contratista recusó a todo el tribunal arbitral. El contratista nos recusó a todo el tribunal arbitral, ¿ah? Pero nosotros, con mucha experiencia, y bueno, yo, quien habla, que era el presidente, dijo, ya tenemos una decisión, notifiquemos. Y notificamos el laudo parcial antes que ingrese esa recusación. Entonces, listo. Uf, el contratista botó espuma, los abogados casi nos mandan la moto, ¿ok? Nos plantearon solicitudes contra el laudo, las declaramos obviamente improcedentes, se fueron a anulación del laudo, ¿ya? Y el Poder Judicial declaró infundado el recurso de anulación del laudo. Es decir, declaró válido
nuestro laudo arbitral, porque habíamos hecho lo correcto. ¿Ok? Habíamos hecho lo correcto. Y es así. Cuando tú tienes la razón y actúas de acuerdo a derecho como árbitro, ahí está. Te pueden llevar a anulación del laudo, eso se cae. Y el procurador obviamente tomó las medidas necesarias. El procurador inclusive ha denunciado penalmente a ese centro de arbitraje. Pero ¿de quién va a depender finalmente si se da o no irregularidades en un centro de arbitraje? De los árbitros. Y es por eso que yo les cuento mi experiencia, ¿no? Pensaron que a mí me iban a, no, que el árbitro jovencito, ¿no? Vamos a ver aquí cómo lo compramos, ¿no? Se laudó en lo correcto, en lo legal. Y ahí terminó. Entonces, que sea arbitraje ad hoc, que sea arbitraje institucional, si tú quieres que tu arbitraje sea exitoso, elige un buen centro de arbitraje, elige un buen tribunal arbitral. ¿Correcto? Pregunta, si usted sería de los árbitros malos, ¿cómo seguiría? No te entiendo, si fuera de los árbitros malos. Si fuera de los árbitros malos hubiese declarado infundado esa excepción, pues, ¿no? O sea, me hubiese inclinado la balanza en favor del contratista. Ok, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, ya la siguiente clase revisamos convenio arbitral, las características, la patología del convenio arbitral y vamos a ver el caso Orellana, ¿ok? ¿Listo? Bien, con los amigos de la clase, nos vemos el próximo jueves. No se olviden que en el aula virtual ya están las sesiones, está el producto académico, así que vayan revisando eso. Cualquier duda sobre los productos académicos o sobre alguna clase, el próximo jueves en el chat. Cuídense mucho, bendiciones.